Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús somos nosotros, ¿verdad, iglesia? Tú, yo, quienes hemos creído en Cristo Jesús. Quien creemos en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, pues le pertenecemos. Entonces, somos nosotros. Y dice que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos en toda circunstancia. La voluntad de Dios para tu vida es que tú puedas agradecer tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. O sea, ¿qué quiere decir, iglesia? Que agradecer no solo debemos de hacerlo por educación. O sea, como decir, como siempre, no, gracias, gracias. No. Sino que ser agradecido es la voluntad de Dios para tu vida. Es la voluntad de Dios. Pero a veces es difícil, ¿verdad, iglesia? Porque ser agradecidos en los tiempos buenos es relativamente fácil, ¿verdad? Cuando estamos bien, cuando nada nos pasa, realmente podemos agradecer a nuestro Dios. Podemos decirle gracias, Señor, y es relativamente fácil. Pero, sin embargo, ¿qué cuando las cosas son un poco más difíciles? Ahí es donde cuesta un poco más, pero realmente debemos de hacerlo. Recuerdo cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, no sé si se dice así, Getsemaní, y ahí en el huerto él decía, él estaba, hay una cita que es increíble porque decía que estaba entristecido hasta la muerte. O sea, él realmente encuentra a Jesús afligido. Y en su oración le dice a Dios que si es posible, aparte de él este cáliz. Él sabía lo que iba a pasar, pero sin embargo, que no se haga su voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Y gracias a este gesto de amor, de que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que él pudiera estar sintiendo, él decidió dar la vida por cada uno de nosotros. Y esto nos ha permitido ser salvos, y esto nos ha permitido otra vez poder conectarnos con nuestro Dios, nos ha permitido poder ser llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios realmente es buena, es agradable, es perfecta. Su voluntad es buena para nuestra vida. Y si Dios nos está diciendo que su voluntad es que seamos agradecidos en todo tiempo, es que es bueno, es que entonces es bueno para nosotros. Así es que, iglesia, a pesar de cualquier circunstancia, nosotros debemos de ser agradecidos. Miren, el hacer la voluntad de Dios lo transforma todo. Hacer la voluntad de Dios realmente cambia las cosas, cambia vidas, es poderoso. Miren, yo tengo muy presente un video donde había un asesino en serie que había matado a muchas mujeres. Era súper frío, un asesino. Había matado a muchas personas en Estados Unidos, y él, cuando es atrapado, merecía la pena de muerte, que en Estados Unidos está permitido. Pero él decidió acogerse a contar todo, a decir dónde estaban enterradas, a contar todos sus crímenes, con tal que le dieran cadena perpetua y no la muerte. Y lo increíble de este asesino, sangre fría, es que en el juicio todas las personas, los familiares, iban a insultarlo. Solo le decían, asesino, ojalá que te pudras, y le insultaban de todo, malos deseos, le daban duro, pero él no se inmutaba. Es como si no pasara nada, es como que si no le afectara nada.
nada, era frío, sumamente frío. Pero entonces vino un caballero y que le habían asesinado a su hija, y él le dijo: me ha costado estar a la altura de mis creencias, pero mi Dios me dice que debo perdonar. Así es que yo te perdono. Y así le dijo: yo te perdono. Y el asesino en serie rompió todo, y se puso a llorar. Se rompió todo a su frialdad, se rompió todo. Y esto me gusta, porque él dijo, esa frase me gusta: me ha costado estar a la altura de mis creencias. ¡Wow! Realmente me impresiona cómo es que este hombre que sabía del perdón, él decidió seguir la voluntad de Dios en su vida, y él decidió perdonar, y eso trajo un cambio. Eso me gusta. Me gusta, iglesia, que nosotros podamos realmente confiar en la voluntad de Dios. Iglesia, estamos llamados a agradecer a Dios incluso en los tiempos difíciles. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. Su voluntad es que seamos agradecidos. ¿Y cómo es que podemos ser agradecidos en los tiempos difíciles? ¿Cómo es que pasa esto? Porque esto va a suceder parecido a los tiempos buenos. Por ejemplo, ¿cómo agradecemos en el tiempo bueno? Agradecemos tal vez al final de la noche, ¿verdad? Al final de la noche, antes de dormir, esto acostumbrémonos, iglesia, a decirle gracias al final de la noche, ¿no? Gracias, Señor, te doy gracias porque eres bueno, porque estás conmigo todo el tiempo. Y agradécele a Dios por cada cosa buena que ha pasado en tu día. Vas a ver que esto te va a ayudar. Aprovecha. Ven siempre todos los domingos, congrégate. Ven todos los miércoles, congrégate. ¿Por qué? Porque tenemos tiempos para poder escuchar la palabra de Dios y alabar a Dios, cantarle a Dios, agradecerle a Dios, adorar a Dios. ¿Sabe? Podemos ser agradecidos. La voluntad de Dios para tu vida es que agradezcas. Eso es en los tiempos buenos, es más o menos fácil. Pero en los tiempos difíciles, igual, de igual manera. En los tiempos difíciles, de igual manera, debemos de agradecer a Dios de las mismas formas. Me encanta esta primera canción, la segunda alabanza, ¿verdad? Que es Alabo. Esa canción es genial. La voy a poner de todas maneras como mi sonido de celular, porque es buenaza. Y miren, fíjense en esa frase que dice: alabo porque sé que estás en control, ¿verdad? ¡Wow! Brutal. Cuando nosotros alabamos a Dios, le decimos lo bueno que es Él, le agradecemos por cada cosa buena en nuestra vida, entonces vamos a disfrutar de su control. Dios es tan bueno, iglesia, pero es tan bueno que incluso alabándolo nosotros a Él, nosotros somos los que nos llenamos de Él. ¿Ven? Es increíble, iglesia. Y hay como un ejemplo que podemos tomarlo, que es de David, en el Salmos 28. En el Salmos 28 vamos a encontrar a David, al rey David, aquel que tiene el corazón de Dios, que Dios dijo que él tenía su corazón. A David, podemos encontrar cómo es de que él va a iniciar orando en aflicción, pero va a terminar alabando y dándole gracias. ¿Está bien? Vamos a verlo, miren. Salmo 28, iglesia. Dice: a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. Y miren lo que empieza a decir: no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia. Cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia ti por tu santo templo, no me arrastres junto con los perversos,
como los que hacen lo malo. O sea, no sé si ustedes pueden sentirlo, pero podemos sentir a un David pidiendo misericordia a Dios. Dice, escucha mi oración que pide misericordia. Está diciendo, no cierres tus oídos a mi voz. Estamos viendo a un David que está clamando a Dios por ayuda. Y miren lo que pasa al final, en el versículo 6, es Salmos 28, versículo 6, dice, alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Y miren esta frase bonita. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. ¡Wow, iglesia! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo fue? O sea, es la aflicción que cualquiera puede tener, problemas, circunstancias, pero ¿cómo es que Él termina? Prorrumpo en canciones de acción de gracias. ¡Wow! O sea, ¿qué quiere decir, iglesia? Que cuando nosotros tengamos problemas, que cuando estés lleno de estrés, de ansiedad, cuando haya caído enfermedad a tu vida, o no sé, algo haya en tu vida, un desierto, no sé, te hayan sacado del trabajo, tu negocio no está yendo bien, algo, o sea, hay un tiempo difícil en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que es con canciones dar acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que no te alejes, al contrario, ven a la iglesia. Algunos pensamos que en los tiempos difíciles nos tenemos que ir, ya no tenemos ganas de venir a la iglesia y nos alejamos de Dios, pero es todo lo contrario, iglesia. Todo lo contrario, en los tiempos difíciles, ven, alaba a tu Dios, alábalo, cántale a tu Dios, dale gracias a tu Dios, alábalo. Si no te nace decir un gracias porque ya no hay fuerzas, pues alábalo, cántale a tu Dios. Vas a ver que Dios es el que tiene el control de tu vida, que Dios es el que va a sacarte de ese lugar. Vas a ver que la carga que es pesada para ti va a ser ligera, porque la carga de nuestro Dios es ligera. Realmente, iglesia, vas a poder corroborar que nuestro Dios es nuestro protector, es quien alumbra nuestro camino, es quien carga todas nuestras dolencias. Realmente, iglesia, vas a conocer el poder de Dios. Tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en Él. Así venga un tiempo difícil, alaba a tu Dios. Y otra forma de ser agradecido con Dios, claro que sí, es agradeciendo lo bueno que es en nuestra vida, a pesar del tiempo de dificultad. ¿Cómo así, iglesia? Miren, la verdad es que cuando uno está en un tiempo de dificultad, les es difícil ver lo bueno en la vida. Por ejemplo, no sé, ha llegado una enfermedad muy dura a mi vida, pero me es difícil poder agradecerle a Dios, por ejemplo, por los alimentos, por la familia, por lo que aún estoy bien, por lo que aún tengo recursos para poder seguir. O sea, a veces es difícil de hacerlo, pero en verdad estoy convencido que no debe de ser así. Incluso en el tiempo más difícil que tengas, agradece por lo bueno que te ha pasado en el día. Agradécele a tu Dios. Eso va a hacer que te llenes de fe. Miren, si tú tienes fe en Cristo Jesús, si tú tienes fe en Dios, entonces no hay nada que te pueda detener, no hay enfermedad que no se pueda curar, no hay mal momento que no vas a poder pasar. Pero si es que tú te llenas de temor, si es que tú te alejas de Él, entonces te va a pasar, como dice la Biblia, no me ha pasado todo de lo que yo temía. ¿Ves? ¿Te das cuenta?
Entonces, iglesia, recuerda, en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos y difíciles, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Y en los tiempos difíciles es un poco más complicado, pero hagámoslos. Recordemos a Santiago 1:17, este versículo que es fascinante. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Nuestro Dios no es persona para variar. Nuestro Dios no es hombre para cambiar. Nuestro Dios nunca cambia. Su amor para ti, iglesia, nunca cambia. Siempre es el mismo. Nuestro Dios es bueno. Y esto recuérdalo, todo lo bueno y perfecto en tu vida es un regalo de Dios. Todo lo bueno que te esté pasando, que tus hijos estén bien, que tengas un trabajo, que puedas comer hoy día, que puedas vivir el día de hoy, todo lo bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Así es que tenemos muchas cosas por qué agradecer, iglesia. Tenemos mucho por qué agradecer. Mientras que nosotros podamos ser agradecidos, también esto va a aumentar nuestra fe y nos va a recordar a quién pertenecemos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos agradecidos, si nosotros a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier momento, podemos agradecer a nuestro Dios, entonces esto va a aumentar nuestra confianza en Él. Y miren, iglesia, esto nos va a recordar que pertenecemos a Él. Vamos a Juan 10, 26, 30. Juan 10, 26, 30. Dice, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Aquí está hablando Jesús, estaba en el templo, la gente le estaba diciendo a Jesús, ya dinos si eres tú realmente el Mesías, y Jesús les contesta esto. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Le doy vida entera y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de mi mano, del Padre. El Padre y yo somos uno. Wow, poderosa cita, ¿verdad? Miren, vamos, el Padre y yo somos uno. Iglesia, todos sabemos de que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios, pero tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno solo. Y miren lo que dice acá, nadie puede quitarlas de la mano del Padre, porque Jesús y el Padre son uno solo. Allá, iglesia, ¿eso qué quiere decir? Que a los seguidores de Cristo, porque dicen mis ovejas, ellas me siguen allá. Entonces, si tú, iglesia, eres seguidor de Cristo Jesús, si tú crees en Cristo Jesús, si tú has creído que Él es tu Señor, Él es tu Salvador, entonces dice, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Iglesia, esto quiere decir que no hay nada que nos pueda quitar de la mano de nuestro Dios. Nuestra vida está segura porque no hay nada que nos pueda sacar del control, de la protección de nuestro Dios. ¿Esto no es genial, iglesia? ¿No es genial saber que no hay nada que nos pueda afectar porque estamos en las manos de Dios? Por eso te digo, iglesia, si tú crees de que estás en las manos de Dios, si tú crees de que Él tiene el control, tenemos que ser agradecidos. Agradécele, siempre agradece. Eso te va a recordar a quién perteneces.
Eso te va a recordar que no tienes nada que temer, que no tienes nada que temer. O sea que cuando tengas alguna dificultad, alguna escasez, lo que tú tengas, entonces vas a saber que tu Dios tiene el control. Y miren, iglesia, a mí esto me pasó y que cuando estaba hace un año aproximadamente, estaba a punto de era parte de un comité. Yo trabajo, para los que no conocen, en proyectos. Entonces, cuando yo estaba en un comité, tenía que firmar una buena pro por alrededor de 9 millones de soles. Había mucha presión, estaba un poco, no sabía mucho de SEACE, confié en que dice revísamelo, pero 12 tomos, ¿cómo voy a revisar eso? Me dieron 6 horas para revisar 12 tomos, entonces revisé como pude, confié en un asistente más, pero no me percaté de nada malo, entonces firmé la buena pro como miembro del comité. Luego de esto, me enteré de que había sido que el proceso estaba dirigido, que el presidente del comité estaba requisitoriado, estaba buscado en Puno y que acá había estado a cargo todo un tema de corrupción muy, muy bravo. Y yo me acuerdo tener mucho miedo, yo me acuerdo de tener esa sensación de que ya aquí queda todo, que ya no voy a poder salir de esto, seguramente me van a inhabilitar, voy a tener que poner problemas. Y en ese tiempo, de igual manera, teníamos actividades, teníamos muchas cosas aquí en la iglesia. Yo me acuerdo de venir siempre a alabar a Dios y dejar a Él todo este problema, de olvidarme a ratos del problema, hacer que mi espíritu pueda acallarse para poder alabar a mi Dios. Y yo me acuerdo de que pude sentir la protección de Dios, de que realmente mi vida está en sus manos y que nada me va a pasar, felizmente, después de esto, tomé el valor, denuncié a Contraloría, denuncié a OSI, denuncié a la gobernación. Entonces fui contra todos, y se detuvo el proceso, lo anularon el proceso, entró Contraloría y tenía un poco de miedo porque son consorcios muy grandes que manejan muchos millones. Pero yo escuché que la gente, dijo de estos consorcios, yo escuché que decían, no, porque recién entraba Roel Sánchez, este es un infiltrado de Roel, este fue un infiltrado, ¿cómo dejaron que un infiltrado de Roel puede entrar? Pero yo nunca estaba en la política, no soy un político. Y entonces decían, no hay que meterse con él porque él viene de arriba, él tiene contactos arriba. Entonces, esto me gustó porque ellos no sabían que mi contacto no era el gobernador, sino que mi contacto es alguien de más arriba, es nuestro Dios. Entonces, realmente, iglesia, yo estoy convencido que si tú sabes que le perteneces a Dios, que estás en sus manos, nada te va a pasar y puedes agradecer hasta en los tiempos difíciles. Puedes agradecer, iglesia. Y esto no solo te va a ayudar a ti, sino que, no solo es que es la voluntad de Dios y que es que debes de hacerlo, sino que esto va a hacer que tú puedas aumentar tu fe, puedas recordar a quién perteneces y puedas recordar en quién está tu confianza. Puedas recordar que si tu confianza está en Cristo Jesús, nada te va a pasar, nada, todo va a estar bien, todo va a estar bien. A mí me gusta en la Biblia que habla mucho de plantar nuestra vida a las orillas de los ríos, a las riberas de los ríos. Y esto me gusta porque la imagen es buenísima. La imagen es de que cuando hay un árbol que está plantado al lado de un río, jamás se seca, ¿verdad? O sea, todo puede estar seco, pero sin la corriente del agua hay un árbol, este está verde, ¿verdad?
está fuerte. Entonces nos habla mucho de que nuestra vida debe estar plantado como ese árbol. Miren, vamos a ir ahí. Jeremías 17, del 7 al 8. Capítulo 17, versículo 7. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Miren, los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se humedecen en las aguas. Allá, entonces miren iglesia, todos los que pongamos nuestra confianza en el Señor, todos los que pongamos nuestra esperanza en Jesús, en nuestro Dios, somos como árboles plantados en la ribera de un río. Entonces, si yo pongo mi confianza, soy como ese árbol. ¿Y qué pasa con estos árboles? A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Wow, iglesia! Si nosotros somos como esos árboles, cuando vengan sequías, cuando vengan mucho calor, cuando vengan problemas, cuando vengan desiertos, cuando vengan temporadas difíciles, cuando vengan enfermedades, cuando vengan problemas en tu familia, cuando vengan situaciones que tal vez pienses que no van a tener una solución, en esos tiempos, dice que en esos tiempos de sequía, todos nosotros que estamos plantados a la ribera del río, vamos a ser como estos árboles que sus hojas siempre están verdes, nunca dejan de producir fruto. ¡Wow, iglesia! Entonces, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, entonces tenemos que tener la seguridad que no va a haber problema, que no va a haber situación que nos pueda afectar, que siempre vamos a reverdecer, que al final de esa sequía vamos a poder estar en pie, que al final de esa sequía vamos a estar vivos, va a salir bien, si es que nosotros confiamos en Cristo Jesús, a pesar de cualquier circunstancia, podemos agradecerle a Él. En Salmos 1:3, Salmos capítulo 1, el versículo 1 dice, es algo similar, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Esto me encanta, miren lo que dice. O sea, los que no andan con los malos ni se juntan con los burlones, pero dicen que se deleitan en la ley del Señor, meditan en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que dice de que si es que te deleitas en la ley de Dios, o sea, si tú te deleitas en su palabra, si estás convencido que esto es palabra de Dios, si tú puedes meditar su palabra de noche y de día, entonces vas a ser como este árbol plantado a la orilla de un río. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? En los tiempos difíciles, lo que tenemos que hacer es meditar la palabra de Dios de día, de noche, meditar su palabra. Tenemos que saber que podemos confiar en Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, entonces no tenemos nada que temer, no tenemos por qué estresarnos, sino porque vamos a saber que Cristo Jesús va a resolverlo todo y todo al final va a estar bien. Así es que, iglesia, hoy quiero invitarte a que puedas ser agradecido en todo tiempo. No es agradecer en todo tiempo, es la voluntad de Dios. Hoy quiero animarte a que tú puedas agradecer en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Miren, iglesia,
somos nosotros los que vamos a decidir si nos hemos caído en un hueco o si nos hemos caído en un abismo. Somos nosotros. ¿Cómo así? Yo he escuchado esto de un pensador. Por ejemplo, si estás en una situación difícil y tú dices, no, ya no doy más, esto ya se acabó. O no sé, estás pasando por alguna enfermedad y dices, esto no se va a curar, este familiar no, si ya va a morir, no hay forma, ¿qué más podemos hacer? O no sé, estás en una situación económica y te dices, no, ya no voy a encontrar trabajo, tengo que dedicarme a otra cosa, o voy a tener que pagar alguna coima. O sea que empiezas a dejarte. Entonces, si tú empiezas a empezar a temer, empiezas a no confiar en Dios, empiezas a perder tu confianza en Jesucristo, a olvidarte de que Él te tiene en sus manos, olvidarte en quién puedes confiar. Si tú empiezas a alejarte de Él, entonces ya has caído en un abismo, ¿verdad? Pero eres tú el que lo ha decidido. Pero en cambio, si a pesar de las situaciones difíciles, entonces tú dices, no, mi confianza está en Cristo Jesús, al final yo sé que voy a ser sano, al final yo sé que este tiempo de escasez va a acabar y que todo va a resultar a bien. Si es que tú tienes tu confianza en Jesús y en vez de echarte en este tiempo difícil, tú empiezas a decir, ya, está bien, me equivoqué, pero ahora, ¿qué puedo aprender con esto? O sea, ya está bien, me equivoqué, pero voy a aprender, lo voy a volver a empezar, voy a volver a continuar, voy a volver a hacerlo. O sea, entonces ya no te has caído en un abismo, has sido solo un hueco. ¿Te das cuenta? Y eso me gusta, iglesia. Con esto quiero terminar, que una de las cosas que aprendí en Mar Adentro fue su visión. Que es la visión de Mar Adentro era ir a donde los demás no quieren ir, bogar mar adentro. Y en esta parte de la visión decía que es decirle a las personas que lo vuelvan a intentar, y esta vez que lo hagan con Dios. Así es que, iglesia, estoy convencido de que si estás pasando alguna situación difícil, vuelve a comenzar, vuelve a intentarlo, pero esta vez con Dios, y todo te va a ir bien. Estoy convencido, iglesia, que podemos ser agradecidos en todo tiempo y que esto realmente nos va a recordar en quién está puesta nuestra confianza.